Doctor Carlos Alberto Moreno, bienvenido aquí en IQTV. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos, ¿de dónde salió la idea de hacer este primer Festival Internacional de Historia? Daisy, mil gracias a ustedes por la invitación. Realmente me siento muy complacido de estar acá. Un grupo de amigos, empresarios, algunos de ellos, otros de otras actividades, nos reuníamos a hablar sobre el último libro que habíamos leído, sobre algunos de los temas de todo lo que habíamos comentado, y formábamos unas reuniones interesantes, largas, al calor de la chimenea, de pronto algunos vinos, y hablamos durante mucho tiempo de cómo, de cosas de historia. Nos daban tranquilamente las 4, 5, 6 horas hablando sobre historia. Y finalmente decidimos que por qué no hacíamos un festival de historia, por qué no llevábamos la historia a algo que fuera para el público en general, sacar un poco la historia de del tema formal, académico, porque nos hemos dado cuenta que inclusive con el pensum que había cambiado en la educación en Colombia, que erróneamente habían sacado la historia del pensum, entonces que queríamos rescatarlo de alguna forma y llegar y ponerlo al alcance de todo el mundo. Pero además encontrábamos que estos temas históricos que tratábamos le gustaban a la gente de todas las edades. Dentro de la gente que estábamos, se sentaban jóvenes a oírnos boquiabiertos sobre temas que son comunes y corrientes y que uno cree que se tratan todos los días, y que veíamos que eso encantaba a la gente. Y de hecho, de ahí nace la idea de hace como 1 año y medio que dijimos, hagamos un festival, una fiesta alrededor de la historia. Qué bueno. Otra cosa que me llama la atención es que debajo del primer Festival Internacional de Historia dice Re-Evoluciones. ¿Qué quiere decir eso y por qué le pusieron ese nombre tan atractivo? Bueno, mil gracias. Cuando dijimos este va a ser el primer festival, generemos un eje temático y pensamos en algo que generara y hablara de cambio, porque la historia finalmente es el mensaje del cambio. Entonces, evolución es o revolución, cualquiera de las dos palabras es el cambio. El cambio de pronto abrupto, si estamos hablando de revoluciones, evolución, el cambio que se hace a través de las cosas que toca generar día a día. Entonces ahí nace revoluciones, y esto comprende que pudiéramos tener con todos los temas que se nutre la historia, pudiéramos tener diferentes temas, pero todo respecto al cambio. Y respecto a la imagen, ¿qué quiere decir? Bueno, mostrémosle a la cámara. Esto es fantástico. Esto es una amonita. Sí. Una amonita es una espiral. La espiral es la esencia del crecimiento humano. Si uno mira una partícula de ADN en un microscopio, es una espiral. La espiral además está compuesta, esta espiral, por un sinfín. El sinfín es el mejor símbolo que puede tener la historia. Las cosas que se aprenden en el pasado, que se llevan al presente para proyectarlas hacia el futuro. Como dice el famoso dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, amonita, dorada, porque estamos en el dorado, amonita, Villa de Leyva, espiral, historia, todo eso significa bueno, logo. Estamos ya encima, 14, 15 y 16 de diciembre de 2018. Septiembre. De septiembre. ¿Quiénes vienen? ¿Qué personalidades importantes del mundo, de historia, de personas que han investigado sobre el tema aquí y afuera? Hace 1 año y medio, el comité académico de la fundación, porque creamos una fundación, nosotros somos todos empresarios con distintas disciplinas, esa fundación creó este comité académico y empezamos a trabajar y a invitar a distintas gentes. Tenemos 26 conferencistas en 3 o 4 escenarios paralelos para que la gente tenga oportunidad de ir a una de las conferencias que más le gusta. Es decir, que una persona que vaya al festival puede asistir hasta 10 conferencias. Hay unas plenarias que las vamos a hacer por la mañana, en el cual va a ser una sola conferencia para que todo el mundo asista, y por las tardes se divide en 3 conferencias simultáneas en las que pueden asistir. De las gentes que tenemos invitadas,
Muchos de ellos, la gran mayoría son historiadores muy reconocidos, pero son gente que también saben sobre un tema específico. Entonces, dentro de eso, invitamos, por ejemplo, a Álvaro Tirado Mejía, es el que va a abrir, y va a hablar sobre los años 60 y las ilusiones perdidas. ¿Qué pasó cuando estábamos pensando como jóvenes en los años 60? ¿Qué era esa famosa Los baby boomers. Los baby boomers, y qué es lo que está pasando, y si hay ilusiones perdidas o si no, qué conseguimos, y cuál es la transformación del mundo. ¿Sí? Viene Sergio Torres Arzayús, que viene a hablar del Big Bang. Lo traemos desde Washington, es un colombiano absolutamente fantástico, es un sabio en ciencia, tecnología e innovación, y va a hablar de qué pasó el ser humano desde del Big Bang hasta lo que está pasando ahora. Traemos también a Modesto Escobar a hablar viene de España. ¿De dónde es? De España, es español. Y Modesto viene a una conferencia interesantísima que dice por qué somos así, cuál es la esencia, qué es lo que nos heredaron los españoles de por qué los latinoamericanos o los iberoamericanos somos así. Entonces tiene que ver con el feudalismo y con cómo era España, estaba dividido en una cantidad de reinos pequeños y cómo en ese momento era más interesante o era mejor, más reconocido, corrijo, no trabajar, porque si era noble solo se recolectaban impuestos, que trabajar. Entonces, esto tiene una serie de similitudes, ¿no? Sabe que el Quijote, por ejemplo, el éxito del Quijote nace en que fue el primer libro que se bajó de hablar solamente de la nobleza para hablar de la gente común y corriente. Sancho Panza. Y cuando empiezan a hablar de la gente común y corriente, entonces el Quijote fue un éxito. Entonces, son temas como eso. Hay un francés que viene a hablar de Napoleón también. Viene Philippe Montanari, de la Sociedad Napoleónica Francesa, y viene a hablar sobre Napoleón y cuál fue la influencia que tuvo Napoleón en la independencia de Latinoamérica. Ustedes saben que en ese momento la invasión de Napoleón a España dejó allá a José Bonaparte y trajo eso, liberó un poco la atención que tenían los españoles en nosotros y vino esa primera independencia que tuvimos en 1810, que después hubo y las guerras borbónicas, las guerras borbónicas y todo. Independizarnos. Correcto, todo eso, fantástico. Después, por ejemplo, también tenemos a Moisés Wasserman, leísimo por todos ustedes en el tiempo, ex rector de la Universidad Nacional, un sabio, una columna de las más interesantes que hay para leerse. A mí personalmente me gusta cantidades, y va a hablar de la historia de la idea del progreso. Él, que es un filósofo profundo, entonces nos va a contar sobre eso. Alberto Escobar Wilson White, que es director de Patrimonio Urbano Colombiano, va a hablar de la historia del patrimonio urbano colombiano, arquitecto, una conferencia ideal para muchos arquitectos o muchos urbanistas que nos interesan sobre el tema. ¿Sí? Es Benjamin Schuster, postdoctorado de la Universidad de Edgar, que va a hablar de cómo hacer historia en un mundo globalizado. Es que ya estamos hablando de un mundo global en el cual nos comunicamos todos los días y viajamos todos los días de un sitio a otro lado del mundo fácilmente. Tenemos también a Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional. De la Nacional, qué interesante. Sí, inclusive pues cuando la invitamos y se subió a esto, pues no era un rectora, después tuvimos la alegría de recibir. Qué interesante. Como es la primera vez en la historia de la universidad que una mujer llega a la rectoría. Exacto. Sí, yo estudié una columna sobre eso porque me impresionó. Sí, claro, ¿no? Y además es una persona y ella quiso, pues, tenía una conferencia, pero la cambió por los aportes de la Universidad Nacional al conocimiento, que realmente es una línea dentro de la revolución y la evolución que tenemos, que la ciencia, tecnología y la innovación es básicamente lo que nos va a generar muchos cambios, y eso es lo que va a tratar Dolly aquí este día en esta conferencia, ¿sí? Historia a través de máscaras, de Alonso Restrepo. Qué interesante. ¿La historia de Colombia? No, historia del mundo entero. Okay. En cada momento histórico en el mundo ha habido la creación de una máscara, y esas máscaras todavía las tenemos y las usamos en México, en el Carnaval de Barranquilla, en los Carnavales de Venecia, en todas partes, porque son las máscaras que evocan momentos sí, ¿le acuerda uno de Romeo y Julieta? Por ejemplo. El famoso baile de las máscaras. ¿Qué hace un ingeniero? Porque usted es un ingeniero, un constructor, liderando un tema tan académico, tan distinto a lo que es su disciplina. ¿Qué lo motiva? El mundo entero me motiva. El deseo y yo creo que nos motiva, porque somos un grupo, nos motiva para cambiar el mundo, para refrescarlo, para darle valor agregado, para crear valores,
para generar en la gente el sentido de pertenencia de las cosas, del respeto, de la convivencia, y creemos que a través de la historia se rescatan muchos valores. Y habrá invitación para los niños, para los jóvenes, ¿cómo acercarlos? Usted mismo dijo, retiraron la asignatura de historia en los colegios, cosa que a mí me parece absurda, y el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Hay algo que va a atraer a la gente joven? Porque la gente joven está muy pegada a la internet, al Google, a las redes sociales. ¿Algo que los obligue de verdad a conocer la historia a fondo? Bueno, yo pienso que los jóvenes quieren conocer la historia, saben de historia. Nomás es ver los aviones de Ryanair en Europa y está lleno de muchachitos paseando por toda Europa a conocer, y ellos a conocer cosas nuevas, y ellos no van a conocer paredes, van a conocer historias detrás de las paredes. A cada sitio donde van, lo que están es buscando aprender historia, aprender sobre sus raíces. Creo que todos somos felices oyendo hablar de eso. Y en el festival particularmente, ¿qué va a haber? Vamos, por ejemplo, IBM nos donó 21 TG-Bots, que eso es inteligencia artificial, para que toda la gente hable con ellos y les pregunte sobre historia. Como Arthur y les pregunta, y sí, la Guerra de las Galaxias. sí, los llaman los TG-Bots. Los Sí. TG-Bots, y van a hablar sobre, y va a haber comunicación con ellos, y van a estar en los sitios de las conferencias, en las taquillas, van a estar contándole a la gente y preguntándole, la gente le va a preguntar sobre los temas que hay. Y obviamente la tecnología está asociada íntimamente con todo el tema histórico, porque pues hoy la historia, de pronto es que todo el mundo piensa solamente, como dijiste hace un momento, en Romeo y Julieta, y la historia es también que en este momento, en un futuro, irán a contar cómo era que hoy en día todos no nos despegamos de un aparatico escribiendo mensajes de texto. Sí. Entonces, esa es la historia. Sí. Esa es la historia, y eso tendrá un valor, y tendrá un valor en ese momento. Bueno, doctor Moreno, de verdad, Carlos Alberto Moreno es un historiador en ciernes, porque hablando con él uno encuentra un joven historiador, encuentra que tiene mucho para contar, y bueno, lo felicitamos, le deseamos mucha suerte. Cuente con Quién y Qué, porque nosotros estaremos, quienique.com, Red Medios, Quién y Qué TV, todos vamos a estar pendientes, y con toda seguridad vamos a cubrir este evento tan importante. Invitamos a todos los que nos están viendo a que asistan en Villa de Leyva, 14, 15 y 16 de septiembre. Allá los esperamos, escogimos que fuera septiembre, un mes soleado, un fin de semana que va a ser Villa de Leyva se va a volver una villa cultural alrededor de la historia. Además de la gente que nombré, tendremos otros conferencistas internacionales 26, como ¿no? Juan Marchena, tendremos a Pino Puleyo Mendoza, tendremos hablando sobre el Galeón San José, a Ernesto Montenegro, el almirante Pablo Durán. Estamos realmente con una agenda muy interesante, muy llena de gente, la embajadora de Austria, que es una gran amiga nuestra, que va a hablar sobre el papel de la mujer en la historia, y va a poner un ejemplo que es lindísimo, María Teresa de Austria, realmente cómo cambió el mundo María Teresa de Austria. Entonces hay tantos temas para oír allá, y para saber de allá, y para llegar enriquecido, que es una fantasía que podamos contar con la participación de todos ustedes. Daisy, y a usted primero que todo, le espero allá, sí, con señora, los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Moreno Neira. De verdad que es un mecenas de la historia. Muchas gracias por acompañarnos. Daisy, a usted, muchas gracias.